el podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos. Hola, ya estamos nuevamente en otro episodio más de este ministerio de podcasts enlazadas. Sean bienvenidas todas y todos. Y bueno, hoy seguimos con esta serie de mujeres desconocidas de la Biblia, ¿verdad? Para nosotras, algunas hemos pasado por alto algunas mujeres. Hemos estado viendo mujeres en el Antiguo Testamento y ahora hemos pasado al Nuevo Testamento. Y hoy vamos a tener a una de las mujeres que creo que nos vamos a identificar bastante con ella. Es la mujer Ciro-Fenicia. Así que me quiero primero pues dar gracias por que usted esté viendo este episodio y le pido por favor que le pueda usted dar me gusta, que se suscriba, que ponga notificaciones para que le lleguen los nuevos episodios que tratamos de hacerlos cada semana. Así que muchas gracias por estar con nosotros y le quiero dar lectura. Vamos a entrar ya de lleno a la palabra en Mateo. Bueno, en este caso está en dos evangelios, en Mateo 15, 21 al 28, pero yo le voy a dar lectura en Marcos 7, 24 al 30, donde la palabra del Señor dice así. Tiene como título La mujer Ciro-Fenicia y dice: levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, Ciro-Fenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Y él le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo: es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas. Y él le dijo: por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Gloria a Dios. Pues esta es una parte que, como tiene más versículos, seguramente muchos de ustedes sí hayan oído hablar de esta mujer. Y yo la puse porque la verdad es que yo creo que todas, ¿verdad? Como mujeres gentiles que somos, al menos que haya aquí alguna mujer judía, pero yo en especial me identifiqué mucho con este tipo de mujer porque la mujer Ciro-Fenicia nos está realmente llevando a poder identificarnos como esas mujeres que en el principio tal vez no nos sentíamos vistas, no nos sentíamos amadas, no nos sentíamos reconocidas por el verdadero Dios. Y aquí el Señor, a través de esta palabra, Él nos está realmente diciendo que nosotros también somos importantes aunque no seamos del pueblo judío. Sobre todo en esa época, en ese contexto cultural e histórico en la que el Señor Jesucristo hizo su ministerio, hay una cosa muy importante. Los varones judíos no podían acercarse a las mujeres y entablar una plática así normal como ahora lo podemos hacer nosotros, y mucho menos con una mujer que no fuera judía. Entonces el Señor Jesucristo rompió esas barreras culturales no bíblicas, porque culturalmente pues siguen teniendo muchos preceptos los judíos ortodoxos, que no se pueden saludar de mano. Por ejemplo, un varón judío ortodoxo no puede ni por error saludar a otra mujer de mano, en este caso no tocarla, mucho menos saludarla de beso, y a veces ni siquiera mirarla a ese grado. Pero bueno, después hablaremos de esos temas porque el Señor Jesucristo no es que vino a abrogar la ley, ¿verdad? Y aunque esas son cosas culturales, Él las vino a poner un estándar más alto, ¿verdad? Las leyes para el pueblo israelí, porque uno deja de pecar porque realmente quiere agradar a Dios. Y cuando nosotros queremos cumplir una ley completa, como lo hacían o lo hacen hoy los judíos ortodoxos, no se sabe si realmente lo quieran hacer para agradar al Señor o solamente actúan para llevar
una imagen religiosa para decir, mira, yo sí cumplo los preceptos, y tal vez en su corazón no está realmente agradar al Señor, tal vez eh, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Con qué motivación hacen ellos eso. Pero bueno, hablando en este caso de la mujer sirofenicia, vemos que para empezar, pues ya el título lo dice, no era una mujer que fuera judía. El Señor estaba a las orillas del área de Jerusalén, ¿verdad? Y donde pudo precisamente, pues ahí constatar que, que pues estaba también predicando en áreas que tal vez ya no pertenecían a Israel, pero que sí había sinagogas, por eso iba ahí. El ministerio del Señor Jesús en primera instancia se hizo para él allegarse al pueblo y darse a conocer como Mesías ante el pueblo judío, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahorita que leímos esta porción de la escritura, es que vimos que el Señor le da una contestación que se podría ver un poco fuerte para la mujer sirofenicia. Y bueno, lo que quiero ahorita es también leerles, ¿verdad? La porción de Mateo, y disculpen porque no es Mateo, no, es Mateo 15. No, sí, pensé que lo había escrito mal. Les quiero leer la porción de Mateo, o ir viendo un poquito la porción de Mateo porque leímos la de Marcos. Y ahí en Mateo 15 también nos da otros aspectos, ¿verdad? Donde dice ahí que saliendo Jesús de ahí se retiró a la región de Tiro y de Sidón, porque él estaba, les digo, en esas áreas como a las orillas de Israel. Y ahí dice que ahí ya dice más específico que era una mujer cananea, o sea, del área de Canaán, y que ahí pues le gritó, ¿verdad?, al Señor. Dice aquí una mujer cananea había salido de aquella comarca y comenzó a gritarle al Señor Jesucristo como para llamar su atención y le dijo, Señor, hijo de David. Al referirse ella a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo como hijo de David, ella estaba dando por hecho y tenía la convicción de que era el Mesías, porque así los judíos están esperando hoy al Mesías como el hijo de David, o sea, esa descendencia del reinado, porque lo están esperando al Mesías como rey de reyes y señor de señores, igual que nosotros, pero para nosotros es su segunda venida. Entonces aquí vemos que esta mujer, aún no siendo judía, había oído hablar de ese Mesías, de ese Señor que iba a reinar en Israel, y había oído hablar también de esos milagros que él estaba haciendo. Entonces, por lo tanto, esta mujer tenía una convicción plena que se estaba acercando a la persona correcta, que podía hacerle un milagro y que lo estaba reconociendo como el Mesías. Y ahí le está diciendo, ten misericordia de mí, de mi hija, que está terriblemente endemoniada. O sea, ella seguramente ya para este momento ya el Señor Jesucristo había hecho otros milagros y había escuchado realmente de que el Señor había liberado a otras personas de demonios. Y aquí yo quiero identificarme con él, porque aunque yo no soy judía, que yo sepa, ¿verdad? No traigo, no sé, que yo sepa, no traigo ese gen judío. Yo cuando oí hablar de Jesús, a mí me impactó igualmente lo que el Señor Jesucristo iba a venir a hacer en tiempos futuros, lo que conocemos como escatología. Yo era una joven adolescente donde ya mi mamá había escuchado del Evangelio y ella se congregaba, y yo oía que ella estaba conociendo a ese Dios, pero que iba a venir por segunda vez. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo cuando entró fue a final de cuando yo iba en preparatoria, en high school, iba a entrar al college, a la universidad. Y en la universidad yo estaba viendo un panorama internacional de cómo estaba la economía, la política, y a mí me llamó mucho la atención porque lo que mi mamá estaba estudiando como acontecimientos mundiales para la venida del Señor Jesucristo como Mesías en su segunda venida, yo lo estaba estudiando
como un panorama mundial de lo que estaba aconteciendo en toda la comunidad internacional y era prácticamente lo que mi mamá leía en las escrituras en Daniel, en Apocalipsis, yo lo estaba estudiando en la universidad. Eso me hizo acercarme a las escrituras porque yo decía, a ver, yo lo estoy viendo en la universidad, que se está haciendo una comunidad europea, se está queriendo compaginar a todos los países para que tengan una sola moneda, una sola religión y están esperando un líder. Y era lo que estaba hablando Apocalipsis, lo que tenía alineado también con Daniel, el libro de Daniel. Entonces tuve que empezar yo a leer de forma muy razonal en el principio de todos esos acontecimientos que yo estaba estudiando en la universidad, cómo se estaban compaginando. Y ahí empecé, el Señor, yo ya era una joven salva, pero ahí empezó mi crecimiento en conocimiento de la palabra y ahí empecé a anhelar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Como decimos, Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Y hasta el día de hoy lo sigo anhelando. Yo pensé que hace casi 30 años, cuando yo empecé a conocer más las escrituras, yo pensé que en ese momento no tardaba en venir el Señor. Han pasado ya casi 30 años, pero hoy más que nunca yo estoy segura que ya ahora sí no tarda. Yo creo que sí vamos a ser parte, o al menos yo sí creo que voy a ser parte de esa generación que tal vez no conozca la muerte física y pueda ser de ese remanente que va a ser arrebatado y que después vamos a regresar con el Señor, Él como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo me identifico con la mujer sirofenicia en ese aspecto porque ella estaba reconociendo a Jesús como ese Mesías que desgraciadamente mucho pueblo judío no lo reconoció. No ha querido reconocer que Jesús es el verdadero Mesías, el que va a venir a reinar, pero también es otro tema de estudio, pero vamos a ver que gracias a ese rechazo de los judíos es que los gentiles pudimos acceder de forma directa a la palabra, a todo el Antiguo Testamento, a lo que ellos llaman Torá y ahora al Nuevo Testamento y nosotros podemos ser parte de ese pueblo adoptado, injertado en esa vid, en ese olivo, ¿verdad? Y que como adopción del Señor de Dios también somos parte de esa promesa. Y yo me identifico porque aparte, la mujer sirofenicia estaba pidiendo un milagro para su hija. Obvio, ¿verdad? No sé de qué forma, no dice la Biblia por qué su hija estaba endemoniada, qué había pasado, pero vemos una respuesta del Señor Jesucristo que se podría ver un poco dura en Mateo 15:23, donde él le responde y donde, pues bueno, sus discípulos le dicen, como no le respondió, le decía, atiende a esta mujer que viene gritando con nosotros. Y el Señor les responde a ellos, es que no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? En ese momento. Y acercándose ella se postró, o sea, se tiró a los pies del Señor Jesús y le volvió a decir, Señor, socórreme. Y él le responde, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y en esta parte yo quiero hacer énfasis que esa palabra perrillos es muy, muy eh, significativa porque se está refiriendo a perritos de mascotas, como hoy lo tenemos nosotros, de perritos que tenían dueño y que como cualquiera de nuestros perritos, ¿verdad? Cuando estamos uno comiendo, ¿qué hacen nuestros perros, nuestras mascotitas? Ahí están en la mesa con nosotros, viendo si les podemos dar algo que nos sobra o viendo ver qué se nos cae de la mesa para tomarlo. Y fíjense, con esa analogía, con ese ejemplo que el Señor le dice que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella le responde, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y yo creo que con esa respuesta abrumadora, el Señor Jesucristo no tuvo más que responderle y decirle, oh mujer, grande es tu fe, que se haga y que suceda lo que tú deseas. Y su hija quedó sana en ese momento.
Me vuelvo a identificar mucho con la vida de esta mujer sirofenicia, porque cuando yo llego a los pies del Señor Jesucristo, Él me libera también de muchas prácticas mundanas. No necesariamente yo estaba endemoniada, pero yo practicaba el leer, que me leyeran las cartas, que en este caso el tarot, que me leyeran la mano. Yo no salía de mi casa como joven si no leía mi horóscopo y si no veía cómo me iba a ir según en el día, de acuerdo a lo que decía el horóscopo. Entonces yo estaba practicando cosas de hechicería que me estaban teniendo atada y esclavizada a lo que el enemigo estaba poniendo en ese momento. Y yo cuando reconozco al Señor como Salvador, el Señor me libera de eso. Yo dejé en automático el que ya no me leyeran nada, el ya no querer consultar el horóscopo, y fui liberada de esas situaciones ocultistas que al Señor le desagradan. No sé cuántas de ustedes, si quieran poner ahí en el chat de esta plataforma de YouTube y contarme de qué formas el Señor las ha liberado. A mí me ha dado sanidad también física. Ya les he contado en otros episodios donde cuento que hice una serie de confesiones, cómo el Señor también me sanó físicamente de unos quistes que tenía en mi vientre y constatados por los médicos. Sin intervención médica, el Señor me sanó. Y yo veo que Dios sigue obrando de la misma forma hoy en este siglo XXI, después de que han pasado más de 2000 años. Así como el Señor tuvo misericordia de esta mujer sirofenicia y de su hija de liberarla, el Señor hoy día sigue haciendo esos milagros. ¿Qué milagro puedes contar tú, querida mujer, querida amiga que estás escuchando este episodio? Y para poder ser parte de estas bendiciones, de estas liberaciones, de estas sanidades, tenemos que reconocer que Jesús es el Señor y que es nuestro Salvador, que Él dio su vida por nosotros en la cruz, y que podamos confesar, ¿verdad?, que somos pecadoras, como dice Romanos, y pedirle perdón al Señor. Y eso nos hace en automático, hijas, que realmente tengamos esa fe, porque el Señor está diciendo, oh, grande es tu fe. Nosotros tuvimos que haber tenido una gran fe para haber reconocido a Jesús como nuestro Salvador y ahora hacerlo nuestro Señor, que no es lo mismo, porque Salvador es que nosotros pusimos nuestra fe y creímos en ese sacrificio vivo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz para todas las generaciones de toda la historia de la humanidad y para todo pecado presente, pasado, futuro. Y ahí fue cuando uno dijo, Señor, perdóname porque soy pecadora, reconozco que he hecho mal, pero hoy quiero ser salva por ti. Libérame de ese pecado, limpia mi vida y hazme tu hija. Y ahí fui yo hecha hija de Dios. Pero que lo hagamos nuestro Señor es otra parte, ¿verdad? Es que también nosotros podamos hacerlo en cuestión de obediencia, que lo obedezcamos, que podamos nosotros obedecerlo. Y nosotros, cuando realmente, si queremos realmente hacerle ver al Señor o decirle al Señor que realmente somos sus hijas, y que realmente dar ese fruto es en obediencia, y ahí va a ser nuestro Señor. Así que bueno, ya vieron el fallo técnico que tuvo. La vez pasada grabé este video y tuve que borrarlo porque se grabó mal, y otra vez ahorita ha venido un fallo técnico, pero bueno, hemos visto ahorita, hemos terminado con lo que yo quería compartirles, de ver que nosotras hoy podemos ser alcanzadas de la misma forma que tuvo el Señor Jesucristo con la mujer sirofenicia, que fue alcanzada por Él. Y ella pudo, seguramente no lo dice la Biblia, pero tuvo que haber dado testimonio de lo que ella en fe creyó, y sobre todo ver la sanidad de su hija. Así que nosotras estamos ahora también en esta misma posición de tener esa fe, de creer en sus milagros. Y bueno, pues me despido porque pues va a ser incómodo ver esta pantalla así en morado. Pido mil disculpas, tal vez ya mi lap está fallando, pero doy gracias a Dios que pude
grabar lo más importante. No olviden seguir conectadas, enlazadas a Cristo y enlazadas entre nosotros, y pues nos vamos a estar viendo en otra ocasión. Muchas gracias por seguir estos episodios y que Dios les bendiga. El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes